Buenos días. El Señor les bendiga. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en Juan, capítulo 19. Juan 19, del 1 al 11. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados le trajeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con su manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le leyeron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, Tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Damos gracias. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, y ella siempre nos está hablando, ella siempre nos está consolando, nos está fortaleciendo, Señor. Gracias porque no eres un mito, no eres una tradición, eres realidad y vida en nuestros corazones. Y por eso nosotros te servimos y te adoramos, Señor, y te queremos. Queremos que en esta mañana tú sigas hablando con esa misma fuerza, con ese mismo amor, con ese mismo espíritu de poder que siempre has estado hablando a nuestros corazones, Padre. Dejamos que tu espíritu siga moviendo y fluyendo en medio de nuestros corazones y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Casi se nos queda la iglesia vacía cuando se van los niños, ¿eh? Pero damos gracias a Dios también por ese hecho de todos los niños que tenemos con nosotros. Y también gracias por vuestra presencia en el día de hoy. Aquellos que habéis adelantado el reloj, os habéis acordado del cambio de hora. Aquellos que por alguna circunstancia no habéis podido salir fuera. Pero gracias a Dios por vuestra presencia y en este día que recordamos que Jesús, Cristo, ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Cristo ha resucitado. Hoy recordamos pues este hecho y quizá me gustaría volvernos un poquito atrás en esta mañana, a la semana que ha transcurrido, los sufrimientos de Jesús, los sufrimientos de Cristo. Estos días de esta Semana Santa estamos recordando los hechos que ocurrieron hace más de 2000 años. Esos hechos que acontecieron hace más de 2000 años. Y son hechos vitales, trascendentes y realmente de gran importancia para toda la humanidad. Se puede decir que casi toda la humanidad celebra este acontecimiento. Se recuerda, se celebra, se festeja. Y en cierto modo también estoy contento de que a pesar del folclore que se organiza, que se monta alrededor
quizá también de un negocio lucrativo que hay en medio de toda esta actividad durante la Semana Santa. No obstante, estoy contento, porque como dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, dice la palabra de Dios, aquella frase de Jesús contestando a los discípulos. En el versículo 49 dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Pero Jesús le contestó: no se lo impidáis, no se lo prohibáis, porque el que no está con nosotros, por nosotros está. Así que, para mí, aún así, estoy contento, a pesar de todo esto que se organiza alrededor de la Semana Santa, porque el que no está conmigo, el que no está contra mí, conmigo está. Nada hacía presagiar hace el domingo pasado, cuando pensábamos en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando los judíos, pues con ramos y con flores y con olivos, y festejaban que Jesús entraba en Jerusalén pensando que iba a ser el rey, que iba a controlar, iba a dominar a los romanos, el nuevo rey. Pero nada hacía presagiar que después a los pocos días, la tragedia, o pensando en la muerte de Jesús. Nadie podía imaginar que en pocos días vendría la muerte de Jesús. El pueblo pasó de clamar: Hosana, Hosana. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, Hosana, Hosana, bendito. Y versículo 13, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel, proclamaban. El Rey de Israel. A las palabras que acontecieron días después, pocos días, ya nos vamos al capítulo 19 de San Juan que hemos leído, que gritaba, el mismo pueblo gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato acabó cediendo. La verdad es que Pilato, aquel hombre que se lavó las manos ante aquel acontecimiento, aquel hecho, Pilato acabó cediendo a la presión del pueblo judío, permitiendo pues la crucifixión de Jesús. Pero no fue Pilato el que mató a Jesús. No fueron los judíos los que mataron a Jesús. No fueron ni siquiera los romanos los que mataron a Jesús. Ellos, se nos dice que no tenían ningún poder sobre él, si no le era dado de arriba. Versículo 11. Respondiendo Jesús dijo: ninguna autoridad, vosotros no sois ninguna autoridad. Ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No fue Pilato, ni los judíos, ni los romanos los que mataron a Jesús. En realidad, era Jesús mismo el que se ofrecía su vida voluntariamente. En el versículo 17 del capítulo 10 encontramos las palabras de Jesús mismo. Versículo 17 de este capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder, decía Jesús, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y hoy recordamos la resurrección de Cristo.
hoy podemos afirmar que lo que Jesús dijo fue hecho una realidad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón quiso Jesús dar su vida voluntariamente? Difícilmente hay alguien que quiera dar su vida voluntariamente. Han habido en la historia hombres, mujeres que lo han hecho, pero por una causa justa según ellos. Ahora, difícilmente una persona da su vida voluntariamente. ¿Por qué quiso Jesús dar su vida voluntariamente? El Señor dio su vida por amor a nosotros. Y esa es una frase que puede quedar de una forma lapidaria. Jesús dio su vida por amor a nosotros. A causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, estábamos alejados de Dios, se nos dice la palabra, siendo merecedores del castigo eterno, del infierno. Creemos en un cielo y un infierno. Creemos que habrá un cielo, o que hay un cielo y un infierno. Y nosotros estábamos alejados de Dios, merecedores del castigo eterno. Y ninguno de nosotros puede hacer nada por sí mismo para tratar de ganar la salvación, pues nadie puede justificarse a sí mismo. Nadie puede justificarse delante del trono de Dios. Nadie puede justificarse. Como la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. No hay ni siquiera uno. Es entonces cuando aparece el amor de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores. Nos damos cuenta de que no podemos alcanzar esa salvación. Y ahí es cuando interviene la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cristo dio su vida voluntariamente por amor a nosotros. La gracia de Dios, el obsequio de Dios, el regalo de Dios, un regalo inmerecido, la gracia de Dios, es aquel regalo que se nos da cuando no lo merecemos. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tú crees, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera ha amado Dios al mundo. ¿Por qué quiso dar su vida a Cristo voluntariamente? Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida. Una vida perfecta, una vida sin tacha, y la dio voluntariamente para que nuestros pecados fueran perdonados, cargando con todas nuestras culpas en la cruz. El profeta Isaías lo dice en aquellas palabras, en el capítulo 53 del libro de Isaías. Encontramos aquellas palabras que están grabadas en la historia del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el profeta Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y en los versículos 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Te consideras descarriado delante de Dios? ¿Te consideras perdido delante de Dios? Todos nosotros, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Además, cada cual vive a su aire, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó sobre él, sobre Jesús, el castigo de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio le fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de mi pueblo, fue arrancado
y de la tierra de los vivientes, y de la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso, pues, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías ya hablaba de los sacrificios, del sufrimiento de Jesús. Isaías profetizó lo que iba a acontecer. Pero Jesús no quedó muerto. Jesús no murió en la cruz. Pues la muerte tampoco tenía poder sobre él, sino que Jesús resucitó. Y Jesús ascendió a los cielos. Jesús, aunque murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. Donde se nos dice en Romanos 8:34, que está sentado, dice Romanos 8:34, está sentado a la diestra de Dios. Es hermoso el texto, dice, ¿quién? Dice en Romanos 8, ¿quién es el que condenará? Nosotros somos culpables de la muerte de Cristo. Pero ¿quién pues nos condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es hermoso saber que la semana pasada, poniéndonos en días, Jesús entraba en Jerusalén y era proclamado Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero es hermoso saber que nosotros tenemos a este Rey resucitado. El Señor ha resucitado. Y así como Dios resucitó a Jesús, resucitará también a aquellos que esperamos en Él. Esta es la obra de Dios, que se llevó a cabo a través de su Hijo, a favor de toda la humanidad. Y lo que da verdadero sentido a la Semana Santa. La Semana Santa tiene ese verdadero sentido. Lo que Jesús hizo, lo hizo por amor. Lo hizo voluntariamente, pero lo hizo por amor. Por amor a cada uno de nosotros. Cristo murió en la cruz por amor de nosotros. Ahora bien, veamos por un momento aquellos padecimientos. Cristo habla de los padecimientos que tenía que soportar, que tenía que pasar. Leemos en el Evangelio de San Marcos 2 versículos que encontramos, que nos hablan de 7 cosas que acontecerían a Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 32 y 34, leemos aquellas palabras. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Iba Jesús y sus discípulos. Y Jesús iba adelante. Y ellos, asombrados, lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Jesús les explica a los discípulos lo que tenía que ocurrir, los sufrimientos que debía pasar, la profecía que se debía de cumplir en Isaías. La profecía que se escribió Isaías se cumplía perfectamente en él. Y dice el versículo 33 de Marcos capítulo 10, dice, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Jesús, con pocas palabras, les dice a los discípulos, a los 12 apóstoles, las 7 acontecimientos que iba a ocurrir. 7 cosas que iba a pasar. Jesús estaba en camino a Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Parece ser que Jerusalén era una ciudad recordada o conocida porque había matado a los profetas y apedreaba a los que eran enviados.
Mateo, capítulo 23, nos relata esas palabras. El versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. Jesús subía camino a Jerusalén y sabía a qué iba y dónde iba. En ese momento anunció a los discípulos 7 cosas que acontecerían en aquella ciudad. La primera de ellas dice que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. El maestro sabía que iba a ser traicionado y sabía que iba a ser entregado por uno de sus discípulos. Les dijo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién? Se preguntaron mirándose unos a otros, ¿quién de nosotros va a ser capaz de entregarte? Uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía que iba a ser traicionado. El determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios iba a ser hecho realidad. El Hijo del Hombre será entregado, les anuncia. Pero también les anuncia que le condenarán a muerte. Jesús sabía de antemano lo que iba a acontecer. No importaba que quienes despreciaron las pruebas que dio. Jesús dio innumerables pruebas de quién era. Jesús manifestó que era el Mesías, que era el prometido, y lo manifestó en hechos y en palabras. Hoy se ha cumplido la Escritura, dice, leyendo en la sinagoga Jesús. Hoy se ha cumplido esta Escritura. Jesús les anuncia por palabras quién era Él, y además por hechos, con sus milagros. No ignora, pues, que quienes despreciaron las pruebas que dio de sus milagros, era de que Él era, su origen era un origen celestial. Él dijo, ¿qué es mejor que diga que tus pecados te son perdonados? Le dijo a los fariseos que le acusaban de decirse hijo de Dios, ¿qué es mejor que diga que tus pecados te son perdonados o diga a este paralítico, levántate y anda? Manifestó quién era Jesús. Pero a pesar de todo, le condenan a muerte. Se juntaron pues para eliminarlo. Y él sabía que era inútil convencerlos. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Les dice, le condenará a muerte, pero también les dice que le entregarán a los gentiles. Para nosotros es difícil imaginarnos hasta qué punto los gentiles odiaban a los romanos. Quizá porque no nos sentimos oprimidos por un pueblo que nos esclaviza en estos momentos. Quizá porque no estamos siendo ocupados por otra nación. Pero los judíos odiaban realmente, odiaban a los romanos. Estos no solamente habían ocupado su país y lo dominaban de una forma duramente. Las rebeliones que había de los judíos para liberarse de los romanos era atajada totalmente a sangre y a muerte. Pero además los odiaban porque practicaban una religión que repugnaba profundamente a los judíos, a los israelitas. La religión de los romanos era totalmente contraria a la de los israelitas. Y esos romanos incircuncisos, la clase fueron a los que llevaron a Jesús. Ni más ni menos que la clase judía, los gobernantes de la clase judía, los fariseos, los saduceos, los escribas, son los que llevaron delante de los romanos a Jesús.
y entregan ni más ni menos al Mesías, al prometido, aquel que rechazaron. Jesús les dice que le entregarían a los gentiles, ni más ni menos. Además dice que se burlarán, les escarnecerán. Dice, se burlarán. En otra versión dice, me escarnecerán. En la vida de Jesús, su persona, sus palabras y todos los actos que hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra, todos los actos que Jesús hacía hacia el pueblo, hacia los niños, inspiraban un respeto a los demás. Amarás al prójimo, les decía. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces, le preguntaron, cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ha ofendido? Jesús dice 70 veces 7. Como queráis que os hagan a vosotros, haced vosotros también a ellos. Vemos que Jesús, todos sus actos, toda su vida, toda su forma de actuar, era respetando a los demás. En cambio, recibe burlas de parte de los hombres, es escarnecido. Los hombres le hicieron lo contrario hacia él. Los hombres de todas clases sociales aprovecharon su situación para colmarlo de burlas a Jesús. Y no solamente eso, sino que dice que además me azotarán. Jesús les está diciendo a los discípulos todo aquello que iba a acontecer a los pocos días. Me entregarán a los principales sacerdotes, me condenarán a muerte, me entregarán a los gentiles, a los despreciados romanos, se burlarán de mí, pero además de todo esto me van a azotar. Jesús conoció el dolor de lo más intenso que pueda haber, el dolor que causaban los latigazos de los romanos, un dolor que a veces era tan fuerte que los reos morían a base de aquellos latigazos, de aquellos castigos. Está la película, probablemente esta noche podremos ver, o aquellos que queráis, están dando una serie de película de la Biblia. Se han hecho 2 partes y la verdad es que a mí me parece bastante fidedigna la palabra de Dios. Y esta noche me parece que van a hacer la última escena. No sé lo dramático o fuerte que puede ser. Pero sin duda sabemos que los azotes de los romanos era uno de los castigos mayores que había en aquella época. Jesús resistió aquellos azotes, pero pensaba, seré azotado cruelmente. Y quizá los azotes no fueron tan despreciables como se nos dice que me escupirán. En la ley de Moisés, escupir en el rostro a una persona, a alguien, era mostrar un odio y un desprecio tremendo. Quizá era lo más desagradable que podía hacerse a una persona, escupirle en el rostro. Y Jesús reconoce que días más adelante él va a ser escupido, le escupirán. Escupir era un desprecio a quien rehusaba quizá sus responsabilidades o aquel que era odiado de tal forma. Pero Jesús cumplió perfectamente la misión del Padre. Vino aquí a esta tierra por amor. Sufrió y pasó todo aquello por amor. No sé si vosotros pensáis que me decía ese tipo de acto hacia él. Jesús sufrió por amor el desprecio, el odio,
que le ofrecían, que le hacían aquellos que estaban a su alrededor, escupiéndole en el rostro. Pero finalmente se nos dice que me matarán. Como hemos leído en el versículo 33 de Marcos 10. Sabed, les dice a los discípulos, que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y finalmente lo matarán. Finalmente el Señor enfrentó el sacrificio que le aguardaba. El suplicio de la cruz, reservado a los peores criminales. En aquella época era tradición. A los asesinos, a los ladrones en extremo, eran crucificados en unas cruces. Eran alzados en la cruz y allí eran crucificados. El peor de los sacrificios lo pasó Jesús, el suplicio de la cruz, reservado al peor criminal. Pasó también aquellas 3 horas, 3 horas terribles. Quizá los clavos le producían un dolor tremendo, un dolor inaguantable. Pero Jesús pasó 3 horas en la cruz, 3 horas expiando nuestros pecados. En las tinieblas, Él pronunció aquellas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? El dolor de los clavos podían ser tremendos, pero sin duda el sentirse como hijo de Dios, como Dios mismo, separado del Padre, eso pudo ser mucho mayor dolor que sufrió. Él estaba poniéndose en nuestro lugar. Y quizás es difícil que lo entiendas o que lo entendamos. Cristo asumió nuestro lugar. Lo que merecíamos nosotros, que nosotros estábamos descarriados y perdidos, que estábamos alejados de Dios, que merecíamos la muerte eterna, el castigo eterno, Cristo estaba ocupando nuestro lugar, expiando nuestros pecados, pagando nuestras culpas. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, y también el versículo 24, refiriéndose a este hecho que aconteció. Capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida hemos sido sanados. Pedro lo explica muy claramente para que podamos entenderlo de una forma fácil, de que Jesús murió. Él llevó en la cruz durante aquel tiempo nuestros pecados. La maldición cayó sobre Él, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos, resucitemos para vida eterna en Él. Estos textos que hemos leído en Marcos, este versículo que hemos leído en Marcos, que Jesús había relatado los dolorosos padecimientos, sabiendo lo que iba a acontecer, les estaba adelantando, Él sabía lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Al acercarse a la cruz, nos permiten entender mejor hasta qué punto, hasta qué extremo, hasta dónde llega el amor de Dios, que de una forma voluntaria fue a la muerte por nosotros. ¿Por qué Cristo Jesús fue voluntariamente a la muerte? Pues lo hizo por amor. Por amor de ti, por amor de mí. ¿Cuántos padecimientos tuvo que pasar Jesús por nosotros?
Y es cierto que Jesús fue voluntariamente en la cruz, pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. En algún momento nosotros también podemos levantar las manos y decir, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero también nuestro pecado está clavando a Jesús en la cruz. No fue Pilato, no fueron los judíos, no fueron los romanos, fuimos nosotros, nuestro pecado, el que clavó a Jesús en la cruz. Y lo hizo por amor a nosotros. Pero nos gozamos en esta mañana, nos alegramos, porque Cristo no quedó en la cruz, ni en el sepulcro, sino que Cristo resucitó. El Señor ha resucitado. En el día de hoy podemos celebrar que el Señor ha resucitado, y por lo tanto también nosotros resucitaremos si creemos en Él. Y me gustaría acabar con esta poesía que he puesto en el boletín. En el boletín de hoy podéis leer una poesía que dice, ¿qué llevaré a la cruz? Y ahí podríamos añadir nosotros una serie de cosas que tenemos. ¿Qué cosas llevaré a la cruz de Cristo?, dice este poeta. ¿Los ojos que resisten la pureza? ¿La tibia oposición ante el pecado que me rodea? ¿La última soberbia de mi carne? ¿Mi lengua ingobernable y palabrera? ¿El peso de los bienes que me sobran? ¿O aquellos codiciados que me faltan? ¿Qué cosas llevaré a la cruz de Cristo? ¿El goce de un rebelde vicio absurdo? ¿La vestimenta de la moda fatua? ¿La voz pagana de ese canto sucio? ¿Será el aburrimiento suicida? ¿Será el escándalo de aquel fracaso? ¿Será mi boca, mi cerebro, el sexo? ¿Qué cosa llevaré a la cruz de Cristo? Decido ir yo mismo con mi vida, con todo el vértigo de mi vergüenza, con mi renuncia, mis vacilaciones, para morir con Cristo en el Calvario. Escojo al vencedor resucitado. Escojo a ti, Jesús, mi eterno amado. Amén. Espero que escojas.